Gloria a Dios, buenas noches, gracias y paz sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por venir, gracias por concurrir a este contexto académico, este contexto de formación teológica, bíblica, filosófica y por demás espiritual, porque no es un rincón meramente académico, sino que Dios ha orquestado los medios providencialmente para que nosotros podamos desgustar, crecer en el entendimiento y comprensión de las doctrinas bíblicas comprendidas en el metarrelato de la redención. Dígame si me escuchan para entonces yo dar inicio de manera formal. Te escucho fuerte y claro, mi hermano. Perfecto, gracias. Como Moisés aludía anteriormente, llevamos un circuito de estudios. Todo esto responde al principio de teología sistemática, la doctrina de Dios, la doctrina de las escrituras, sus componentes como revelación autoritativa, infalible, inerrante y suficiente. Y lo que comprende dentro de dicha revelación es el metarrelato de la redención. El hombre en su estado de justicia y rectitud creado a imagen de Dios, su caída y redención. Entonces vamos a estar circundando. Y yo creo que el día de hoy es la bisagra, es el fundamento. Hay algunos proponentes o pilares que son fundamentales para aludir al tema. Antes de nosotros ver la doctrina en sí, tenemos que ver cómo se construyó el pensamiento filosófico, cómo se dio los elementos para que haya una antropología, para que haya un estudio, para que haya una perspectiva bíblica. Y como cosmovisión cristiana, la cosmovisión debe responder a las preguntas principales atendientes al origen, significado y propósito de la existencia, el por qué y para qué, quién nos creó, si somos producto de un accidente fortuito o fue un Dios vivo y verdadero, racional, trascendente, un ser inteligente que creó a seres inteligentes como efecto. Y allí estaremos aludiendo al principio de la causalidad, de cómo nosotros somos el efecto de una causa eficiente, superior y trascendiente llamado Dios. Y por eso vamos a aludir al tema bajo el título Fundamentos filosóficos, teológicos e históricos de la antropología. Veremos de manera general la antropología como ciencia, cómo se fue dando en el devenir del tiempo de manera progresiva. Veremos cómo muchos aluden, filósofos, de manera anacrónica, diciendo que la filosofía se remonta a la edad antigua, o la antropología, perdón. La antropología como tal no era objeto de estudio, no era una disciplina como tal hasta a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Entonces, usted dirá, ¿y qué se reflexionó a partir de allí? Mucho, se reflexionó teológicamente y se reflexionó de manera general, pero como disciplina, es decir, usar la palabra antropos y guía y ciencia como tal fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero hubo reflexión. En la filosofía temprana se reflexionaba acerca del origen de la existencia, qué es el ente, qué es la existencia. Y hay doctrinas filosóficas que son ejes fundamentales para construir una antropología robusta. Para ello veremos epistemología, veremos ontología y otras guías o ciencias que son necesarias para una comprensión antropológica. Después veremos cómo esta ciencia general es aplicada en el sistema teológico, en nuestra comprensión, en nuestra reflexión teológica acerca de las verdades fundamentales y objetivas contenidas en la revelación. La revelación es suficiente, pero no es solo la revelación. Es decir, sola escritura no es solo escritura. Sola escritura es suficiente para salvar al hombre, es suficiente para la redención y santificación, pero para el desarrollo necesitamos disciplinas concomitantes, horizontales, falibles, reflexionadas por hombres falibles, pero esa gracia general, esa revelación general, Dios la dio al hombre para que podamos desplazarnos y hacer articulaciones coherentes de la verdad contenida en las Escrituras. Entonces, Moisés, quiero que te coloques en el slide de definiciones preliminares. Déjame saber y leo la letra. ¿Estás allí? Definiciones preliminares. De manera preliminar debemos de saber a qué aludimos o qué significa de manera etimológica la ciencia de la antropología. Definiciones preliminares. La palabra antropología
proviene del griego antropos, hombre, y logos, tratado o estudio, que significa literalmente el estudio del ser humano. Esta disciplina se ha desarrollado desde diferentes perspectivas científicas, biológicas, cultural y social, y teológica por demás, espiritual y moral, relacional por demás, porque somos seres relacionales y lo veremos más adelante, además de racionales. La antropología y la teología estudia al hombre a la luz de la revelación de Dios, su origen, su caída y su redención. Como decía Moisés de manera preliminar antes de la exposición, este es el algoritmo: creación, caída y redención. En esos tres ejes fundamentales están comprendidas el metarrelato de la redención. Dios crea al hombre con el propósito de que el hombre viva para su gloria. Dios era el centro en el corazón del hombre. Dios era el centro en el Edén. Y el propósito principal era glorificar a Dios, como dice la confesión de Westminster, y disfrutar de Él para siempre. Debido a la caída, este diseño original fue eclipsado por la oscuridad del pecado y el hombre perdió la perspectiva. Y de eso se trata la Biblia, de que el hombre recupere la perspectiva a través del relato de la redención, de cómo Cristo viene, se hace hombre para devolverle al hombre su propósito. Por eso que no podemos vivir propósito al margen del Dios, que en sí mismo es el Dios de propósito. Introducción: la cosmovisión cristiana del hombre. ¿Qué es una cosmovisión? La cosmovisión es el conjunto de presuposiciones necesarias para nosotros responder las preguntas del origen, significado, propósito y destino. Es el lente por el cual nosotros vemos el mundo. Por eso vemos el darwinismo, vemos el existencialismo, el destinismo, el nihilismo. Todo eso son lentes a través del cual los hombres ven el mundo. Muchos de ellos lentes atenuados, lentes plegados de oscuridad, por el hecho de que no pueden ver la luz, porque el único lente correcto para nosotros responder a esas preguntas es el lente de la revelación del Señor. Aquí dice la letra: toda cosmovisión debe responder a las grandes preguntas de la vida, existenciales, ontológicas y demás. Origen, significado, moralidad, que es lo bueno, lo malo, destino, hacia dónde vamos. Y la cosmovisión cristiana ofrece respuestas coherentes, vivibles y lógicas. O sea, son plausibles en el mundo de los fenómenos y también son lógicas. El cristianismo es una cosmovisión coherente por demás, porque proviene de un Dios coherente que nos dio esa razón. Pero la Biblia dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes de cosas tangibles. Ravi Zacharias confirma al sostener que el ser humano es criatura de Dios, portador de su imagen, caído en pecado, pero redimible en Cristo. Esta visión no solo aplica racionalmente a la existencia humana, sino que transforma el corazón y da un propósito eterno. En el primer Adán caímos y perdimos la perspectiva, perdimos el propósito eterno. Dios es eterno en sí mismo y la relación con Él era una relación basada en la eternidad. Por eso Jesús se encarna y dice: esta es la vida eterna. Yo le puedo decir cuál es la solución para la vida ultratumba. Yo le puedo decir si la vida termina meramente en el entorno tangible o perceptible, en el mundo de los fenómenos. No, yo soy un ser eterno, deposité eternidad en los hombres y ellos desean lo inteligible, lo que trasciende, ¿verdad? Porque ellos vienen de un Dios que trasciende lo físico. La Biblia dice que las cualidades invisibles, su eterno poder y deidad, se hace ver a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa debido a que Dios ha depositado eternidad en ellos. El hombre hecho a imagen de Dios, imago de Él, tiene las cualidades inherentes para relacionarse con su creador. El hombre es un ente moral, por eso hay atributos comunicables que Dios comunica a su creación para que ésta se comunique con Él, y de ahí viene la inmanencia. Eso lo estaremos cubriendo en otro segmento. Ontología, metafísica, epistemología como fundamento del estudio del ser humano. Es decir, no podemos decir que en la temprana Grecia
en el pensamiento temprano se articuló una antropología. No podemos decir eso, pero sí podemos decir que hay algunos cimientos que fueron necesarios para que la antropología se dé. Entre ellos está la ontología, el estudio del ser, que es el ser, la sustancia, que es esencia, de dónde venimos. Si tenemos esencia ontológica o metafísica, o solamente somos entes materiales, como decía Charles Darwin. Epistemología, el estudio del conocimiento, si el hombre puede conocer, que es conocible, si el conocimiento es un ente infinito, si el conocimiento es eterno, si nosotros como sujetos cognoscentes podemos encontrar el conocimiento verdadero. Estos son los fundamentos del estudio del ser humano. O sea, el hombre es no solamente materia, sino es ontología, tiene un ser ontológico. Por eso Anselmo de Canterbury usó el argumento conocido históricamente para presentar una apología en contra del péndulo secular, que es el argumento ontológico, que dice que la idea de lo perfecto presupone que hay un creador perfecto. No sé si me escuchó. La idea de lo perfecto nos lleva a inferir, nos lleva a intuir que hay un ser perfecto. Esa idea está impregnada allí por el Dios de toda gracia y sabiduría. Desde los inicios del pensamiento filosófico, la ontología, el estudio del ser, como decía, la metafísica, la reflexión sobre la realidad última y la epistemología, la teoría del conocimiento, la interacción entre el sujeto y el objeto, son elementos fundamentales para llegar a la conclusión acerca de cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino. Los filósofos antiguos ofrecieron diversas respuestas al dilema existencial del ser, a tal punto que en el siglo XIX todavía Albert Camus, entre otros proponentes del existencialismo, decía, bueno, la vida es meramente existencial. No hay un ente antes de la vida, no hay una esencia. La vida se resume solamente a la existencia. Y eso es incoherente porque la misma ley de causa y efecto, la ley de la causalidad, como un principio necesario epistemológico, dice que si nosotros somos efecto, debe haber una causa. No podemos ser una causa racional producto de un accidente fortuito. La nada no produce nada. Nada, dice un principio científico. Entre los postulados principales están los siguientes. Parménides dijo lo siguiente: el ser es inmutable, eterno, negando el cambio como ilusión. Es decir, Parménides lo que quiere decir, el ser es inmutable, pero él no está hablando del ser como persona, sino el ser que causa todo ser. Ellos no sabían describirlo, pero decían, hay un ser porque nosotros somos seres. Y somos seres racionales, entonces eso nos lleva a inferir que lo que nos creó a nosotros es una realidad inmutable. Mira qué interesante. Parménides, que perteneciente a una cosmovisión politeísta, llegó a la conclusión que no Zeus y no otra deidad, decía, más allá de Zeus, más allá del infinito, debe haber un ser de donde vienen todos los seres. Ellos sabían que había un bagaje de elucubración en el mito y ellos lo sostenían porque era parte de su cultura, pero iba más allá del panteón de los dioses. Heráclito de Grecia dijo, todo está en constante devenir, en constante desarrollo. Introduce el logos como principio rector. Ahí empiezan a pasar del mito al logos, que fue una época en que los pensadores pasaron de la elucubración exacerbada al pensamiento racional, y de allí toma Juan ese principio del logos y dice, ese logos que ustedes buscan como un conocimiento impersonal se encarnó y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El logos es el Dios vivo y verdadero que creó todas las cosas. Y si nosotros buscamos conocimiento, como decía Heráclito, y dijo, bueno, el logos es el principio rector. Por encima de todo conocimiento, por encima de todo saber, hay un estándar que rige todo el saber, que es el logos. No sabemos describirlo, no sabemos si es personal o impersonal, pero debe haber un principio rector. También Sócrates aludió a lo siguiente: enfoca la ética como búsqueda de virtud desde el alma racional. Allí empiezan los hombres a dar algunos atisbos. Eso no quiere decir que no había una reflexión
religiosa, porque si Dios se hubiese revelado y los judíos no eran pensadores reflexivos, ellos daban por sentado muchas cosas que los griegos no daban por sentado. A ser más profundo, los griegos desarrollaron un bagaje para que nosotros podamos usar esos términos en nuestro argot filosófico y teológico. Él decía que la ética es el fundamento o la búsqueda de la virtud. El mismo Kant y el mismo Dostoyevsky hablaron de que no es sustentable una sociedad sin que haya un estándar de moral superior. Que si Dios, dijo Dostoyevsky, que si Dios no existe, todo está perdido o todo está permitido. Y Kant dijo, si Dios no existe, entonces no hay castigo por las cosas incorrectas. Él dice que para que una sociedad, el mismo Emmanuel Kant, agnóstico por demás, digo, bueno, que tiene que haber un principio absoluto, porque hay imperativos categóricos. Y si hay imperativos categóricos, debe haber un Dios que juzga y que nos recompensa por actuar en consecuencia. Más adelante lo veremos. Platón fue un poco místico y planteó el dualismo del cuerpo y el alma. El alma pertenece al mundo eterno de las ideas y el cuerpo al mundo de lo inteligible. Él tenía razón en el sentido de que nosotros, como seres tangibles, nos comunicamos con el mundo fenomenal a través de... Pero no era que una cosa pertenecía a un mundo y otra a otro mundo, sino que somos un ser que tenemos un origen en un Dios que es espíritu, pero nosotros estamos aquí. Toda nuestra esencia está aquí, cuerpo, alma y espíritu. No es que tenemos una parte conectada con el mundo del inteligible y el mundo de los fenómenos está conectado con el cuerpo físico, no. El cuerpo es un vehículo para que el alma se transporte. Tu esencia espiritual se transporta a través del cuerpo, se comunica. Tus sentimientos en el alma se comunican a través del cuerpo. Aristóteles dijo lo siguiente: el hombre es un ser racional con un fin moral. Eudemonía. Alma, cuerpo son una unidad. Allí hubo un acercamiento. Vemos el progreso entre los filósofos y vemos a Aristóteles tener un acercamiento. De hecho, los medievales y cristianos reformados toman mucho del bagaje aristotélico porque fue el que tuvo un poco más de acercamiento a lo que atine en las escrituras. Entonces, dime, Moisés, si me sigues, fundamentos filosóficos racionales para comprender el ser humano. Moisés, dime si me sigues en el slide. Bien, perfecto. Fundamentos. Perfecto. Bien, fundamentos filosóficos racionales para comprender al ser humano. Ya vimos algunos atismos, ontología, epistemología, como un fundamento necesario para una antropología coherente. Entonces veremos unos fundamentos para comprender al ser humano. Toda visión coherente del ser humano debe partir de principios racionales que eviten el relativismo y el reduccionismo. La cosmovisión cristiana, especialmente desde la teología reformada, provee una base sólida para entender al hombre en su totalidad como ser racional, moral y espiritual. Dichos principios son los siguientes: identidad, un principio epistemológico. El ser humano tiene una naturaleza constante e inconfundible, es decir, el ser humano no fue cambiando como la teoría de la evolución y fue convirtiéndose de una cosa a otra, de una cosa a otra. Dios creó al hombre a su imagen, imago de él, y hoy en día el hombre tiene esas mismas facultades. Hay una consistencia. Tú me dices, ya, ¿el ser humano tiene elementos mutables? Sí, pero hay elementos que son fijos, que no son mutables. El hombre no va evolucionando en el alma, evolucionando en el espíritu, evolucionando como ser y convirtiéndose en otra cosa. Mira cómo los principios te ayudan a ti a desdibujar las cosmovisiones que no son coherentes. El evolucionismo no es coherente por el principio de identidad. Cada ser tiene identidad que lo coloca en una categoría. Nosotros somos seres humanos y somos distinguibles por demás de los seres que son inferiores, como los animales. El principio de no contradicción. Hay una ilustración que usa, creo que Aristóteles, que dice que A no puede ser B y A al mismo tiempo. Es decir, la cosa no puede ser positiva y negativa en el mismo sentido. Esto no puede ser bueno y malo en el mismo sentido. Por eso la verdad está cargada de objetividad.
Cuando tú lees la Biblia es un conjunto de verdades preposicionales. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia afirma o niega, o estás vivo o estás muerto, o eres libre o eres esclavo, o estás en la eternidad de condenación, o estás en la salvación, no estás en un estado como el purgatorio y demás. O sea, la Biblia es objetiva. Y la contradicción, la Biblia no es objeto de contradicción. Todo lo que es objeto de contradicción no es verdad. Tú no puedes estar aquí y no estar aquí. Es decir, o sea, tú no puedes estar aquí presente y no estar aquí al mismo sentido. Es decir, eso es una contradicción de términos por la ley del espacio-tiempo. Entonces, la ley de no contradicción nos ayuda a tener principios adecuados para analizar el hombre. Hay una contradicción en la que incurren muchos, que es la causa del hombre como un accidente fortuito. Es decir, nosotros somos un organismo organizado, racional, topológicamente coherente, con moralidad, y los que nos causó a nosotros, por inferencia, tiene que ser moral, tiene que ser racional. No puede ser que el efecto sea racional, relacional, coherente, y que vaya desarrollándose como un ser complejo, y lo que lo causó sea un accidente cósmico que no tiene explicación. Eso es una rampante contradicción. Los científicos la abrazan para negar a Dios, y prefieren, para negar a Dios, caer en una contradicción como esta. La ley de la causalidad, importante. La existencia requiere una causa suficiente, y esa causa suficiente es Dios. Todo efecto tiene una causa. Eso es lo que estipula de manera tácita la ley de la causalidad. Causalidad, es decir, no casualidad, sino causalidad. Es decir, todo efecto tiene una causa. Yo estoy aquí, eso es efecto. La causa es que nosotros determinamos dar esta exposición. La causa es que Dios ha orquestado los medios para que yo esté aquí. Si yo existo, es por si eso presupone, eso me lleva a inferir de manera sin lógica, por razonamiento deductivo, que yo tuve una causa. La causa biológica fueron mis padres, y a mis padres lo causaron otras personas, pero hay una sucesión de causas hasta llegar a una causa eficiente y eterna, que es Dios. Dios es la causa de todas las causas, y también es la causa de todos los efectos, en el sentido mismo que todas las causas existen por Dios. Y si hay efecto es porque Dios hay una causa infinita y eterna, porque Dios no fue causado por nadie. Dios es autoexistente, allí está el atributo de aceidad, pero hay una relación causal consecutiva hasta llegar a nosotros. Cómo se dio la relación histórica, cómo las civilizaciones se fueron desarrollando, y hay causa para que haya efectos. Pero no podemos decir que de repente hay una bomba, ¡pam!, explota y cae un Volkswagen. Eso no tiene sentido. La causa de un Volkswagen debe ser una creación, debe ser análisis científico, debe ser ingeniería, para que todos esos elementos inferidos por Newton y otros científicos anteriores, los científicos actuales tomen esos principios y lleven ese efecto a la realidad. Pero no es posible que de repente haga una explosión y aparezca una casa, una explosión y aparezca un vehículo, una explosión y aparezca un niño. No, el principio de causalidad dice que el efecto está relacionado con la causa, y la causa debe ser coherente para que el efecto sea coherente. No puede haber un efecto coherente y una causa fortuita y sin explicación. Un Big Bang y de repente estamos aquí. ¿Pero quién causó? Está bien, puede ser que haya una explosión, pero ¿quién causó la explosión? No puede ser un círculo, un bucle sin ninguna explicación. Tiene que haber causa, pero también tiene que haber efecto. Y el efecto no puede ser aislado de la causa. El principio de la razón suficiente de Goldfield-Lambis. El hombre existe con propósito. Su explicación última es Dios. La razón suficiente de que el hombre exista es Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es la causa eficiente, como decía Aristóteles, y lo vamos a ver en los principios causales, de que el hombre exista? Pues Dios. Y tú dirás, bueno, tú lo dices porque eres cristiano. Bueno, dame otra razón, en otra cosmovisión que te lleve a ti a una respuesta convincente. Todas las respuestas se quedan sin responder, y simplemente la cosmovisión secular sigue hacia adelante como si la respuesta estuvieran respondida. Muchas veces la gente dice, ¿dónde va el alma cuando muere? Bueno, tú tienes que creer en el alma primero, y tienes que creer en el origen del alma.
Pero no obstante eso, tiene que creer en una cosmovisión que crea en un ser que creó las almas. No es simplemente que hay almas, como los budistas e hinduistas, y tienen una forma de justificar la vida espiritual absurda e irracional. No, sino que hay un ser racional que posee atributos, que se ha revelado en la creación, la creó, el hombre cayó, y él vino a redimir dicha creación y juzgará a los que no vengan a través de su Hijo en arrepentimiento y fe. Hay 4 causas aristotélicas aplicadas al hombre. Está la causa material, el cuerpo físico. Hablando del principio de la causalidad, hay una relación causal y Aristóteles amplió este bagaje, ¿verdad? Causa formal, el alma racional. ¿Cuál es su forma? Causa eficiente, Dios como creador. O sea, si buscamos, los mismos filósofos, por no saber, como Pablo cuando llegó a Atenas y llamarle a ese Dios desconocido, le llamaban el ser, la autoridad superior, la sabiduría misteriosa, el logos mysterium. Pero ellos sabían que había una causa eficiente. Y la causa final, ¿cuál es el propósito? Sabemos cuál es nuestro origen, ¿verdad? ¿Quién nos causó en primera instancia? ¿Cómo somos? La causa formal y la causa eficiente. Dios, ¿de quién es ese hombre? ¿Qué es? Un ser. Y la causa final, glorificar a Dios. O sea, no podemos llegar a la causa final sin saber cuál es la causa eficiente. Interesante, es una relación causal. Por el hombre desdibujar y desaparecer la causa eficiente, ahora quiere saber cuál es la causa final y desdibujó la puerta para saber cuál es la causa final. El hombre dice, bueno, puede ser que vayamos al limbo, pero nadie se queda satisfecho con eso, porque cuando tú tienes tu familia en un sarcófago, tú sientes que esa persona está en alguna parte que no desapareció del todo. Tú dices, bueno, su cuerpo desapareció, pero él tiene que estar en algún lado. Es decir, tú no tienes que ser cristiano para saber que la vida no termina en la muerte, porque hay una incertidumbre cuando la gente se muere y una inconformidad. Y tú decís, ¿por dónde estará? ¿Qué sucedió con él? Es verdad que la vida es tan fútil y estéril. Es verdad que la vida es tan fatálica que ya la gente lo tiene en un sarcófago y ya. No. La resurrección nos dice que no. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Ahí está la causa final y la vida. Ustedes vivirán en gloria si vienen a mí, porque yo tengo vida eterna y yo le doy vida eterna al que viene. Fundamentos patrísticos de la antropología. La patrística, el conocimiento de los padres tempranos, figuras prominentes del pensamiento cristiano, histórico y teológico, apologistas, teólogos, Agustín, Ireneo de Lyon y demás, fueron un grupo de hombres usados por Dios para darle forma y también en su vez, como Tertuliano, presentar defensa frente a los herejes circundantes. Durante los primeros siglos del cristianismo, los padres de la iglesia enfrentaron desafíos culturales, filosóficos y doctrinales. En este contexto, desarrollaron una visión del ser humano basada en la doctrina de la creación, caída y redención. Ahí está el algoritmo. Fundamentada en la revelación cristológica y trinitaria. Recuérdense que el debate se lidiaban entre esos dos péndulos porque desde temprano, desde los gnósticos, los sabelianos, los arrianos y demás, siempre atracaron esas doctrinas fundamentales porque todavía estaba en desarrollo la reflexión acerca de esas doctrinas y se estaba develando la reflexión atinente a estas. Por eso el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla y demás, en sus escritos sentaron las bases para la antropología cristiana ortodoxa. Ireneo de Lyon planteó el principio de imagen y semejanza de Dios y recapitulación en Cristo. Es decir, ¿qué es la doctrina de la recapitulación? Recuerdo porque una vez prediqué y usé este término. Doctrina del reencabezamiento, es decir, de volver a empezar y tener una cabeza federal. Adán es la primera cabeza federal y Cristo es el postre del Adán. De allí la teología federal temprana. De aquí tomaron los reformados para la teología del pacto, la teología federal, donde hay una cabeza federal del pacto de obras y una cabeza federal del pacto de gracia, Cristo. Y ahí viene la teología el dogma de la recapitulación, reencabezamiento. Cristo es la nueva cabeza del nuevo pueblo restaurado.
Tertuliano, el templario, el gallardo de la doctrina de la Trinidad, postuló la unidad del alma y el cuerpo y la transmisión del alma. Es decir, la unión del alma y cuerpo, hay una unión, ¿verdad?, entre esos dos elementos desde el principio, y ellos simplemente recabaron la doctrina que ya estaba estipulada en las Escrituras. Atanasio de Alejandría, otro gallardo de la ortodoxia, postuló la restauración de la imagen de Dios a través de la encarnación del Verbo. Interesantísimo. La imagen desdibujada, desfigurada, no desaparecida, pero carente de propósito, fue recapitulada. Ahí vemos el dogma de la recapitulación de Ireneo. En Cristo, el Verbo encarnado, la cabeza del pacto, la cabeza federal, el maximum verbum, el Dios hecho carne, homoousios, la unión hipostática, la revelación máxima de la gloria de Dios en el Evangelio, fue que nos restauró la imagen de Dios. Ahora fuimos hechos en Cristo a su imagen y progresivamente vamos siendo restaurados a la imagen de Cristo, un nuevo pueblo, los recreados, por allí la palabra regeneración. Gregorio de Niza, uno de los padres capadocios, dijo lo siguiente: postuló la progresión del alma hacia Dios y la dignidad del alma racional. El alma racional es digna por ser hecha a imagen de Dios, y la progresión del alma hacia Dios, es decir, el alma está diseñada para, como comenzó en Dios, terminar en Dios. Eso él lo planteó en fe. La Edad Media y la deformación escolástica de la antropología. En la Edad Media quisieron hacer una mistura o fusión entre el pensamiento racionalista, aristotélico, platoniano y la teología. ¿Qué digo con esto? No es que la filosofía no sea útil, pero la filosofía parte de una cosmovisión. Hay vehículos que usted puede tomar, como hacer silogismos, principios fundamentales como lo que hablamos, epistemología, ontología, son términos, pero esos términos responden a una cosmovisión. Usted no puede abrazar por entero la cosmovisión filosófica porque responde a principios teístas distorsionados. Están fundamentados en desviaciones de dioses a los cuales ellos se veían. En la Edad Media representó una época de síntesis entre la fe y la razón. Sin embargo, con el auge del escolasticismo, muchas de las ideas filosóficas, especialmente el pensamiento aristotélico, se pusieron sobre la exégesis bíblica. Aquí hay un problema. Podemos tomar principios racionales para hacer silogismos, pero no debemos de reemplazar esos silogismos por el método exegético. La Biblia, hablamos en la exposición atinente a las Sagradas Escrituras y su interpretación, de que la misma Biblia nos proporciona los elementos para hacer buena interpretación. Y la Biblia no es sola. Podemos usar herramientas, pero las herramientas no deben de reemplazar la verdad de Dios. A veces nos fascinamos con la filosofía y nos volvemos escolásticos, y yo pasé por eso una vez. A veces nos fascinamos con los términos, con las filosofías y los vehículos, y nos olvidamos de lo que lleva el vehículo. Si el vehículo comunica la verdad, tú no puedes cambiar el medio por el fin. Nunca hagas eso. Siempre recuerda el fin y el medio sigue siendo el medio. Consecuencias del racionalismo antropológico, exaltación de la razón del hombre. Allí tenemos a Tomás de Aquino, el cual nos aportó muchísimo, pero tuvo algunos pigmentos de racionalismo. El dualismo del alma y cuerpo, la subordinación del cuerpo, como que el alma era un ser independiente que poseía el cuerpo, y el cuerpo simplemente era un vehículo vacío, vano. Una cosa extraña, no que eran componentes que comprendían el ser humano. Parece lo mismo que la ortodoxia, pero no lo es. El sacramentalismo, la gracia mediada por los sacramentos y no por el espíritu. Eso también permeó el pensamiento antropológico y la ortodoxia, partiendo de la gracia, una gracia infundida que ayudaba a través de los sacramentos para que el hombre llegara a Dios. O sea, le daba una fuerza para que el hombre eligiera a Dios. Allí
lo que Lutero refutó en la esclavitud de la voluntad. Más adelante lo veremos. La filosofización del hombre y la visión del hombre como ente filosófico no redimido. Es decir, ya el hombre, por ser un ser racional, ya con eso era suficiente. Tenía algún aspecto religioso, bien, pero no tenía ningún compromiso con Dios. Simplemente un hombre racional. El nominalismo de Ockham, mi favorito por la navaja de Ockham, pero hizo una fragmentación del alma subjetiva y creciente. Empezó a especular y se perdió Guillermo Ockham. Pero todos somos asiduos cuando caemos en la fascinación a torcer la verdad. La reforma protestante y la sistematización de la antropología. El siglo XVI no solamente abrió la puerta al evangelio nueva vez, después que el péndulo católico romano lo hubiese sacado por la puerta de atrás, por el pensamiento sacramental, por la venta de indulgencia, por la transustanciación, por la veneración a las reliquias sagradas y demás, sino que también devolvió un pensamiento coherentista antropológico, es decir, rescatar del mismo pensamiento escolástico y del racionalismo circundante. La reforma protestante trajo consigo la recuperación del evangelio y de la centralidad de la escritura. En este contexto se reformuló la antropología teológica en clave bíblica, devolviendo al hombre su verdadera dignidad y necesidad, pero también su condición caída. Los reformadores como Lutero, allí están, y Calvino ofrecieron una visión teocéntrica, redentiva del ser humano. ¿En qué consiste la visión teocentrista? Que Dios volvió a ser el centro. Por eso solo gracia, solo Cristo, solo por medio de la fe y solo al Señor la gloria. Es decir, predicar a Cristo, predicar la justificación por fe, predicar la justificación por fe, predicar la gracia. Y predicar la gracia es darle a Dios toda la gloria. Todos estos elementos o pilares fundamentales de una fe ortodoxa son la escritura, son la gracia, son la fide. Solo Cristo como el máximo vicario, como el máximo y cabeza de la iglesia y salvador de la iglesia, devolvió al hombre la visión teocéntrica. Dios es el centro de todo. A Dios debe darse gloria en todo. Y si el hombre fue hecho imagen de Dios, fue hecho para vivir con el Señor y disfrutar de él para siempre, como dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal y último del alma humana? Glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Fundamentos reformados de la antropología. Martín Lutero escribió un libro, El siervo arbitrio, la esclavitud de la voluntad en español. El hombre necesita ser recreado, dijo Lutero. Juan Calvino, en su magnum opus, la máxima obra, la institución de la religión cristiana, planteó una epistemología dinámica y muy solvente, que el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos están entrerelacionados y necesitamos regeneración, pero esa regeneración se debe a que Dios se reveló. Y cuando Él se revela, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y el conocimiento de nosotros mismos nos lleva a un conocimiento de Dios, como decía Richard Baxter. No podemos conocer más a Dios de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y no podemos conocernos a nosotros mismos más de lo que conocemos a Dios. Es un grande misterio. Sin el conocimiento de Dios no hay conocimiento del hombre. Me precipité, así lo dice Calvino. Sin conocimiento de Dios no hay un conocimiento del hombre. Cuando conocimos su santidad, eso fue lo que le pasó a Isaías. Ay de mí que soy muerto y he visto a un Dios santo. Es decir, cuando Dios se revela, Moisés en la zarza, entonces él ve su vacuidad, ve su corrupción y ve cuando entra la mano en su seno y ve lepra. Porque cuando estamos frente a la santidad absoluta, frente a la pureza absoluta, la corrupción se hace latente. Postulados claves de la reforma: Imago Dei, la dignidad humana de la imagen de Dios, la unidad del cuerpo y el alma, la depravación total e incapacidad espiritual, la redención en Cristo y restauración de la imagen de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que actúa
según su naturaleza, pero Dios es soberano. Propósito eterno de glorificar a Dios, el destino eterno de la vida después de la muerte. La modernidad y la crisis antropológica. Voy a hacer un esbozo ahí porque se nos está terminando el tiempo. Con la ilustración y el auge del racionalismo, el pensamiento occidental rompió con la cosmovisión bíblica. El hombre fue entronizado como medida de todas las cosas, desplazando a Dios como fuente de verdad. Aquí vemos de cómo pasó el hombre del teocentrismo al antropocentrismo. El hombre se convirtió en la medida de todas las cosas, por eso se perdió en su necio razonamiento. Cosmovisiones proponentes, la ilustración, el antropocentrismo, el existencialismo, donde el hombre empieza en sí mismo la existencia sin esencia. El hombre fue un accidente, entonces solamente existe la existencia, no la esencia. El naturalismo, y similar al existencialismo, donde dice que no hay elementos ontológicos, como decían los tempranos no cristianos, sino los filósofos, que había un ser y que ese ser causó nuestro ser y nosotros somos alma racional y también somos cuerpo natural o animal, como decían ellos. Pero el naturalismo dijo que el hombre es simplemente un conjunto de procesos químicos y biológicos. El resultado fue la fragmentación del ser humano y la pérdida de su dignidad trascendente y su visión como imagen de Dios. No, Dios nos pone en el pináculo y el naturalismo nos pone al cínico los animales. La sistematización antropológica post-deforma, siglos 17 y 18, introducción al desarrollo sistemático de la antropología teológica, es decir, cómo la antropología se convirtió en parte de un sistema teológico. A medida que la teología reformada maduraba, surgió la necesidad de integrar doctrinas dispersas en tratados más amplios, es decir, la sistematización del pensamiento. Es importante porque uno de los problemas de la iglesia es que la iglesia no tiene un sistema de pensamiento. Y tú dirás, ¿cómo que no lo tiene? Sí lo tiene, pero no se apropia de él. El relato de la redención está comprendido por creación, caída y redención. Hay una doctrina del hombre que es la teología del hombre. Es ver todos los textos sagrados, toda la revelación de Dios, teología bíblica, que nos informa para hacer un sistema de esa doctrina que está implicada en la Biblia. Bibliología, la doctrina de las escrituras, en lo que estamos abordando. Ontología o teología propia, las perfecciones de Dios. ¿Qué dice la revelación acerca de las perfecciones de Dios? Escatología, ¿qué dice la revelación acerca de lo que pasará en los últimos tiempos, su segunda venida, el milenio y demás? Soteriología, ¿cuáles son los elementos de la redención? La justificación, la santificación, la glorificación, la elección, la conversión, es decir, hay un sistema para cada doctrina dependiendo de la revelación autoritativa. Y por eso, a final del siglo XVII hasta el siglo XVIII, establecieron estructuras para estudiar el ser humano en su creación, caída y redención frente a los desafíos filosóficos culturales de su tiempo. Obras representativas de la ortodoxia. Girolamo Sanchi, en italiano, De Natura Hominis, el alma cuerpo desde el enfoque reformado aristotélico. Eso fue un tratado. Johann Gerald, Loci Theologi, amplia su sección sobre antropología. Estos son algunos tratados. Francisco Turretini, un puritano muy conocido, respetado por demás. El Institutio o teología ecléctica, como yo la conozco, la naturaleza, caída y corrupción del hombre. Esto fue lo que ellos abordaron en sus diferentes sistemas. Jonathan Edwards, respondiendo al iluminismo de la ilustración, escribió Freedom of Will, la voluntad esclavizada por los deseos pecaminosos. Petrus van Moostricht escribió su tratado sobre teología teórico-práctica y su enfoque pastoral y devocional. Teología sistemática clásica del siglo XIX. Charles Haas, muy importante, muy buena, muy robusta. Tiene 3 tomos. Eso para quien lo lea y que tiene deseo de leer y de crecer. Hay que tener mucha paciencia para caerle atrás a Charles Haas, muy robusto en teología histórica, robusto en teología filosófica y teología sistemática, una de las más reconocidas en el péndulo reformado.
Allí está lo mismo, la naturaleza y la caída del hombre, y la imputación y regeneración. W.G.T. Shell, en Dogmatic Teología, en su visión estructurada del alma, del pecado original y la libertad. Dogmática teológica. Herman Babbage, Dogmática reformada. Este es uno de los más reconocidos. Goza de reputación en el péndulo reformado y se ha recabado de la teología clásica de finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Herman Babbage es conocido por su robustez, por su afinidad, por el pensamiento confesional. La tradición histórica reformada está engrosada en dogmática reformada. Yo creo que después de la institución de la religión cristiana está dogmática reformada. Herman Babbage hizo un trabajo y nos dejó este trabajo como legado. Lo podemos comprar, es un libro que cuesta menos de, qué sé yo lo vi menos de 3,500 pesos en la última feria que estuvimos. Es decir, que usted puede conseguir esos tratados teológicos y muchos de ellos, como el de Francisco Turretini, están en PDF. Es decir, estamos en el tiempo donde Dios en su gracia ha permitido que nosotros tengamos tratados sobrios, robustos, históricamente informados, al gusto del consumidor y al acceso de todos. Conclusión: la antropología reformada no es meramente una doctrina periférica, o sea, es central, sino un pilar central para entender el ser humano a la luz de Dios. Frente al reduccionismo filosófico, la deformación escolástica y las corrientes modernas del pensamiento, racionalismo, naturalismo y existencialismo, la tradición reformada ha ofrecido una visión integral, bíblica y coherente del hombre. Esta antropología reconoce al hombre como criatura racional, moral y espiritual, creado a imagen de Dios, corrompido por el pecado, pero redimido en Cristo. O sea, no quedamos en esa situación lúgubre, sino que Cristo, como es luz, y dice la Biblia, en Él estaba la vida, y la vida era la luz, y la luz resplandece sobre las tinieblas, y las tinieblas no pudieron contra la luz. Él se encarnó, destinado a gloria eterna. Solo desde esta comprensión podemos responder adecuadamente a la gran pregunta del ser humano: ¿quién soy y para qué existo? El verdadero conocimiento del hombre solo se halla cuando el hombre se mira a sí mismo desde la luz de Dios. Antropología reformada. Buenas noches y Dios les bendiga.